Amados hermanos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta hermosa enseñanza que Dios nos trae el día de hoy. Qué bendición poder contar con su presencia, con su amor y misericordia. Vamos a darle las gracias a Padre Celestial por permitirnos estar vivos el día de hoy. Papito Dios, Señor amado, te damos gracias por este hermoso día, Señor. Gracias, Padre Celestial, por poder ver el rayo del sol caer sobre la tierra, Señor. Gracias por el descanso que nos has podido dar, Señor, en donde hemos sido resguardados del frío, Señor, del calor, de la humedad, del viento, de las enfermedades, de los problemas, Señor. Tú nos amas tanto, Padre Celestial, que todos los días nos proteges, Señor. Te damos a ti, Padre Santo, todo honor, toda gloria, toda honra, Señor, porque solo tú te lo mereces, Señor. Solo tú nos puedes cuidar, solo tú nos puedes salvar, Señor. Padre Celestial, hoy te pedimos encarecidamente por todos mis hermanos, Señor, para que toda carga que tengan, Señor, sea dejada en tus hombros, Señor, para que sea recibida por ti, amado Rey. Tu palabra dice, vengan a mí todos los trabajados y cargados, Señor, y yo os haré descansar. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, que todas nuestras preocupaciones no nos quiten la comunión contigo. Te pedimos que por favor quienes estén enfermos sean sanados, Señor. Quienes tengan problemas económicos sean saciados, Señor. Quienes tengan necesidad de tu Santo Espíritu sean llenos de Él, Papito. Quienes tengan hambre y sed de ti, Señor, por medio de tu palabra sean llenos, Papito Dios. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando nuestro espíritu, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender la palabra que nos traes el día de hoy, Señor. Bendito seas, papito lindo, por permitirnos compartir de ti, Señor, aprender de ti, edificarnos en ti, Señor. Por favor, Padre Celestial, que esta enseñanza sea edificación para mis hermanos y para mí. Pongo este día, Señor, pongo esta oración, pongo esta lectura de la palabra en tus manos, Señor, y te doy gracias por todo nuevamente, amado Rey. En el nombre de tu precioso y amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, es para mí de verdad que un gran regocijo poder estar en este momento compartiendo una vez más de la palabra de Dios. El Señor en su misericordia nos ha permitido poder estudiar el libro del Apocalipsis, poder aprender de él, poder llenarnos de toda su sabiduría y prepararnos para los tiempos que se avecinan. Hemos venido estudiando las trompetas del Apocalipsis. Ya llegamos a la séptima y última trompeta. Estudiamos cómo esta trompeta, al ser tocada, nos indicaba los últimos juicios sobre la humanidad. Habíamos visto cómo inicialmente con los sellos, con los 7 sellos, pues Dios instauraba su juicio justo y santo sobre toda la humanidad, como es el séptimo sello hacía la apertura de las 7 trompetas, y como cada una de esas trompetas en su juicio iba siendo uno más fuerte que el otro, hasta llegar a la séptima trompeta, donde veíamos verdaderamente pues el comienzo de la gran tribulación. Habíamos visto pues un interludio donde el Señor en su misericordia hacía el llamamiento a todos los habitantes de la tierra por medio de los 2 testigos, por medio de los 144,000 para que se arrepintieran de sus pecados, pero pues desafortunadamente no fue así. Las personas no se quisieron arrepentir. Entonces pues veíamos que el séptimo ángel no tenía, digamos que otra opción más que tocar la séptima trompeta. Y pues con esa séptima trompeta digamos que se avecinaba
la venida de nuestro amado Rey Celestial, de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es que todos estos juicios, como hemos venido estudiando, pues es necesario que pasen, es necesario que sucedan, pero aún así Dios en su misericordia siempre ha permitido que la humanidad tenga una opción para volverse a Él. Desafortunadamente, pues no lo hemos hecho, como está pasando hoy en día con el coronavirus. Ha sido un llamado de Dios, Dios nos ha llamado, todos los días nos llama. Hoy, amado hermano, tú que pronto no tienes el coronavirus, que no tienes enfermedad alguna, de pronto sí preocupaciones, de pronto sí problemas, por supuesto, pero que has sido protegido de esta terrible amenaza que sucede en todo el mundo. Hoy el Señor te está llamando, amado hermano, a ti, a mí, a que nos arrepintamos, a que cambiemos nuestros malos caminos y que volvamos a Él. Y tú, amado hermano, que de pronto sí has contraído esta enfermedad, hoy el Señor en misericordia te llama para que escuches su palabra y entiendas que más allá de ser un castigo, de ser una prueba, es la forma en que Dios encontró para llamarte y que volvamos a los pies de Cristo, a los pies del Creador, a los pies del Dueño del universo, del cielo y de la tierra. Es por eso que hoy, amados hermanos, vamos a comenzar el capítulo número 12. En el capítulo número 12 vamos a ver algo muy importante. Es un capítulo extenso, trae mucha información, ¿sí? Son 17 versículos, pero no vamos a poder estudiar esos 17 versículos de una forma seguida. Entonces es muy importante que podamos estar atentos a las enseñanzas, tanto a esta como a la que viene, para no perder el hilo de toda la consecución de lo que hemos venido estudiando. Hemos venido estudiando el Apocalipsis versículo a versículo. El Señor nos ha dado esa gran bendición de poderlo estudiar de esa manera. Y hoy vamos a estudiar los primeros 6 versículos. Y pues en la siguiente enseñanza estudiaremos los posteriores. Y vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 12, que dice La mujer y el dragón. Ese es el título de esta enseñanza. Dice el capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Amén. Vamos a leer hasta ahí, amados hermanos. Papito Dios, Señor, Dios mío, te pido, Señor, que esta explicación que tú traes para nosotros de estos primeros 6 versículos del capítulo 12 se hayan proporcionado, Señor, por tu Santo Espíritu. Guíanos y protégenos en el entendimiento de tu palabra, amado Dios. Que no sea el hombre hablando, sino tu Santo Espíritu, Padre Celestial. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, amados hermanos, como hemos visto, ya este capítulo comienza a hablarnos más específicamente de lo que va a hacer Satanás. Hemos visto cómo, digamos que las trompetas
trajeron varias destrucciones, tanto a la naturaleza, ¿cierto? Como empezó a verse la manifestación hacia el juicio hacia los hombres, hacia la humanidad. Vimos como los demonios, como las langostas, ¿cierto? Esa representación que Juan ve como langostas, que no son sino demonios, ¿sí? En la quinta y sexta trompeta vimos cómo estos demonios aterrorizaban a la gente. Pero digamos que la palabra en esos capítulos, en el capítulo 9, que es donde está la sexta trompeta, la quinta y sexta trompeta, pues no nos hablaba mucho sobre Satanás, solamente que él enviaba a sus demonios para ser partícipe del juicio que había enviado Dios por medio de esa trompeta, de la quinta y de la sexta trompeta, ¿sí? Pero es muy importante ver este capítulo, el 12, porque ya nos va a mostrar cómo es que el diablo, Satanás, siempre ha estado interesado en destruir la nación de Israel. Y cómo su principal objetivo había sido que Cristo no naciera. Cristo viene de la nación israelita, él es judío, como hombre, ¿cierto? Sabemos que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, aquí vamos a entender que Satanás ha hecho, mejor dicho, casi que lo imposible por destruir tanto a la nación de Israel como a Cristo, pero que Dios en su misericordia ha guardado al pueblo de Israel, así como te ha guardado a ti, amado hermano, así como me ha guardado a mí, a mi familia. ¿Sí? De pronto tú dirás, no, yo tenía una vida muy difícil, donde la verdad he perdido muchos seres queridos, he perdido muchas cosas económicas, he perdido muchas personas, mi trabajo, actualmente no tengo trabajo, actualmente no tengo absolutamente nada, pero yo te digo, amado hermano, que el hecho de que estemos vivos es un parte de victoria, porque es un nuevo día para entender el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Entonces vamos a degustar la palabra de Dios versículo por versículo. Dice el primer versículo: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Bueno, lo primero aquí es explicar que esto no se trata de una mujer literal, no está hablando de una mujer físicamente, no, sino que recordemos que el Apocalipsis es un libro interpretativo, es un libro que nos llama a tener el Espíritu Santo para poder entender a qué es que se refiere. Entonces, literalmente no se refiere a una mujer, sino que esta mujer, como vemos, es una señal. Juan ve en el cielo una señal, ¿sí? Una mujer vestida de sol con luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿A quién está describiendo? Esta señal es un símbolo muy importante, ¿sí? Y esta señal es la primera de 7 señales que se van a ver en los últimos 3 años y medio, en lo que se denomina la gran tribulación. Y es que de aquí en adelante, el capítulo 12 en adelante, vamos a ver todo lo que va a hacer Satanás y cómo va a atacar a la humanidad después de que rompe el pacto con el pueblo de Israel. Recordemos que Satanás en los primeros 3 años y medio, Satanás protege al pueblo de Israel. Pero al pasar esos 3 años y medio, Satanás se descubre con
como ese jinete rojo. ¿Recuerdan el capítulo 6, el capítulo de los sellos, en donde el primer caballo era un caballo blanco? Ese caballo blanco representaba, ¿sí?, ese anticristo como una persona buena, como un falso cordero, como un falso Cristo. Pero en la mitad del tiempo de los 7 años, de la semana 70 de Daniel, en Daniel 7:29, 9:27, perdón, dije la cita al revés, en Daniel 9:27, pues vemos cómo el anticristo rompe el pacto que hizo con Israel y ya se muestra tal como es, dándole lugar al caballo rojo. Entonces aquí vamos a ver cómo es que ese caballo rojo se va a manifestar, porque ya estamos en la segunda parte de la tribulación, lo que se llama la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Entonces ahí el anticristo rompe el pacto con el pueblo de Israel y va a empezar a suceder, digamos que ya más palpablemente, cómo es que Satanás persigue al pueblo de Israel. Entonces, la mujer, ¿a quién está representando? A los israelitas. Es importante entender que en esta parte la mujer representa a los israelitas. En el Apocalipsis, amados hermanos, nosotros hemos visto que habla de varias mujeres. No las podemos confundir. Por ejemplo, en el capítulo 2 del versículo, en el versículo 20, cuando estábamos aprendiendo sobre las iglesias, las cartas a las iglesias, nos hablaban, ¿sí?, sobre Jezabel. ¿Recuerdan? Ahí pues nos contaba la palabra de Dios cómo esta mujer había incitado al pueblo de Israel, ¿sí?, a caer en la fornicación, en pecados sexuales, en todo esto que lleva a la muerte, ¿sí? Aquí pues estábamos hablando, ¿sí? Hablamos sobre cómo desafortunadamente en la iglesia de Tiatira esta mujer llegó a ser una mujer despreciable para el Señor por los pecados que llevó. Esta es la primera mujer que vemos. La segunda mujer que vemos es una mujer vestida de púrpura y escarlata. Esa mujer va a estar reflejada en el capítulo 17 y va a representar a una iglesia apóstata, ¿sí?, a la iglesia digamos que de hoy en día, pero apostatando, negando su fe. Eso lo estudiaremos más adelante. Ahí en ese capítulo 17 también está representada otra mujer, pero no es esta misma mujer. Y la última mujer de la que habla el Apocalipsis, diferente a esta mujer de Israel, es la esposa del Cordero, ¿sí?, que lo veremos ahí sí en el capítulo 19, y esta sí representa a la iglesia verdadera de Cristo. Recordemos que nosotros, la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo, y que cuando todo esto termine, todo el Apocalipsis, nosotros vamos a casarnos, a firmar ese pacto con nuestro amado Señor Jesucristo para que podamos estar en la eternidad en su presencia. Entonces esta mujer del versículo número 1 se está representando es a los israelitas. Y esta mujer tiene unas características, ¿cierto? Vemos como es una mujer vestida de sol. ¿Qué quiere decir el sol? El sol indica, ¿sí?, que es un pueblo escogido. Y es que hemos visto que el pueblo de Israel siempre ha sido exaltado por el Padre Celestial, siempre ha sido protegido, a pesar de que por su pecado de idolatría,
de venerar a otros dioses, porque ese ha sido el peor pecado que ha cometido Israel, y yo creo que no solo Israel, sino cada uno de nosotros, y por eso Dios nos juzga de esa manera tan fuerte, porque es que no nos hemos arrepentido de eso, de venerar a otros supuestos dioses o ángeles, o armarnos figuras de seres o de animales, tanto en el cielo como en la tierra, como en el mar, o como de cosas que el mismo hombre ha creado, y quitarle el lugar de privilegio a Dios, no orándole a Dios, sino orándoles a imágenes, a santos, prendiendo velas a los muertos. Bueno, ¿qué no hemos hecho? Ese pecado Dios lo ha juzgado muy duro, pero a pesar de que el pueblo de Israel ha sido tan desobediente, el Señor siempre lo ha visto como el pueblo y la niña de sus ojos, ¿sí? Entonces ellos son un pueblo elegido. Israel es un pueblo elegido, lleno de gloria, de dignidad y de exaltación, ¿sí? Es el pueblo de la promesa desde el inicio del tiempo. Y Dios lo recibirá en su reino a esos 144,000 que en el Apocalipsis van a ser los únicos que van a aceptar a Cristo por medio de su pueblo, pero los va a recibir. ¿Sí? Aquí no está refiriéndose que todas las personas judías van a ser salvas, ¿no? Porque muchas de ellas no van a creer, no van a aceptar a Cristo como el Mesías. Y la luna que representa, esa luna debajo de sus pies, representa el pacto que Dios hizo con Israel de salvarlos. Dios hizo un pacto con Israel. Y las 2 estrellas se está refiriendo a las 12 tribus de Israel. De aquí es que nosotros podemos concluir que efectivamente esa mujer se está refiriendo al pueblo de Israel. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 9. Dice la palabra del Señor: al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Aquí vemos, amados hermanos, cómo José, ¿sí?, tuvo esta misma representación del pueblo de Israel. Ya todos conocemos la historia de José, y que al final sus hermanos, sus 11 hermanos, sí tuvieron que ir y darle pleitesía, puesto que José era el que tenía la autoridad en Egipto. En esa época Egipto y todo el planeta pasó por una gran hambruna. Y pues recordemos que José pasó por una gran tribulación antes de poder llegar a ser el segundo al mando en Egipto después del faraón. Entonces aquí vemos la representación del pueblo de Israel y cómo concuerda tanto el sol como la luna. Vamos a seguir leyendo el capítulo 12. Entonces esta mujer, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza las 2 estrellas que representan a las 12 tribus de Israel. Entonces dice el versículo 2, y estando encinta, o sea, esta mujer estaba embarazada, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Entonces acá hay algo muy, muy importante. Y es que hace una representación simbólica, Juan, de que esta mujer, de que el pueblo de Israel se encontraba embarazada, ¿cierto? Con dolores gravísimos de parto y de angustia por ese alumbramiento. Entonces, Israel siempre ha sido representado con frecuencia como una madre a punto de
dar a luz. Eso lo vemos en la palabra. Vamos a ir al libro de Isaías. En Isaías capítulo 26 vamos a ver cómo Israel es representada de esta manera. Isaías 26, versículos 17 y 18. Vamos a leer. Dice: como la mujer embarazada se retuerce y grita de dolor mientras da a luz, así estábamos en tu presencia, Señor. También nosotros nos retorcemos de agonía, pero nuestros sufrimientos no resultan en nada. No le hemos dado salvación a la tierra, ni le trajemos vida al mundo. Entonces está diciendo que este pueblo de Israel está pasando dolores de parto, o sea, está sufriendo, pero no sufriendo porque sí, sino por un pecado que lleva a cuestas. Como ya les dije, ¿cuál ha sido este pecado tan desafortunado? Pues la idolatría, alejarse de Dios. Y es que Isaías es un libro que nos revela mucho de esta información de Israel y de nuestro amado Jesús, del Mesías. Isaías capítulo 54, versículo 1, dice cómo esta mujer, sí, representa nuevamente al pueblo de Israel. Y es que dice así: canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, prorrumpe en canciones de alegría toda voz, oh Jerusalén. Tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que viene con su esposo, dice el Señor. Aquí, amados hermanos, nos está diciendo que a Israel le fue entregado un pacto. A Abraham, a Isaac y a Jacob se les dijo que ellos iban a tener muchísimos descendientes, que no iban a poder contar a la descendencia, que iba a ser más grande que la arena del mar, que iban a ser incontables, que iban a ser más grandes que el número de estrellas que se pueden ver en el firmamento. Y evidentemente el pueblo de Israel es un pueblo muy muy grande, no lo pueden contar, ¿sí? Y aunque la gente en este momento piense que es un pueblo pequeño, no es cierto, no es cierto. Hemos visto cómo a medida del tiempo Israel se ha propagado, y a eso se refiere con dolores de parto, porque Israel ha tenido que sufrir mucho, mucho por su pecado, pero en su misericordia Dios los ha resguardado. Entonces, antes no habían sufrido, pero debido a su pecado tuvieron que sufrir. En el profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 10, el Señor también nos habla sobre cómo el pueblo de Israel también ha sido probado por el Señor para poder ser esa nación elegida. Miren, Miqueas capítulo 4 versículo 10 dice: retuércense y giman como una mujer con dolores de parto, ustedes, habitantes de Jerusalén, porque ahora tendrán que salir de esta ciudad para vivir en campos abiertos. Pronto serán enviados al desierto, a la lejana Babilonia, pero allí el Señor los rescatará, Él los redimirá de las garras de sus enemigos. Entonces el profeta Miqueas no solamente estaba profetizando lo que les iba a pasar en ese momento a los israelitas, sino estaba hablando también del Apocalipsis, de cómo ellos tendrían que salir del desierto para no morir a manos de Satanás. Así como lo leímos en la palabra, que ya lo vamos a estudiar nuevamente, vamos a ver ahí en el versículo 6, cómo esta mujer va a tener que huir al desierto para no ser destruida, como el pueblo de Israel tendrá que huir porque la furia de Satanás en el periodo de tribulación, de la gran tribulación, cuando ya esté en el caballo rojo, pues va a ir tras ellos a matarlos, literalmente.
Después de esto, entonces vamos a leer el versículo en número 3 y dice, también apareció otra señal en el cielo. Entonces ya no va a ser la mujer, sino vamos a ver a quién, al dragón. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vamos a estudiar este versículo 3 que es muy interesante. Vemos cómo entonces Juan ya vio la representación de su pueblo de Israel y aquí va a ver la representación de ese verdugo, de ese ser que siempre ha querido destruir a la nación de Israel. Y acá está representado como un dragón escarlata. Y escarlata, ¿por qué? Escarlata es un color rojizo, es un color que representa la sangre. ¿Por qué? Porque este dragón, porque Satanás es lo que hará derramar sobre la tierra sangre, amados hermanos, sangre, no solamente de los judíos, sino de todos los gentiles, de toda la población mundial que rechazó a Cristo. Pero también los que en ese periodo de gran tribulación, pues no se hayan querido arrepentir, Satanás va a ser usado como medio para ese sacrificio, y pues los que tendrán que dar su vida, los mártires, también serán asesinados. Eso ya lo hemos estudiado. Vemos que este dragón tiene sobre su cabeza tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas representan el dominio del mundo con 7 reinos o imperios que antiguamente sucedieron en el pueblo de Israel. O sea, 7 imperios que sojuzgaron al pueblo de Israel, que los apabullaron, casi que lo aplastan. Esa es la representación de las 7 cabezas. Esos imperios, pues como ya nosotros los hemos visto, ahí está el imperio egipcio, después vemos el imperio asirio, después el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano y el último imperio, que es el imperio del anticristo, que es ese imperio que va a ser esa nueva Roma reedificada que volverá a surgir. Y los 10 cuernos representan a los 10 países o a las 10 naciones que van a dominar el mundo en esta época. Eso ya lo hemos estudiado con el jinete del caballo rojo. Para que los que no lo recuerden vayan a la enseñanza del segundo sello. Ahí está explicado estos 10 cuernos y las 4 confederaciones y cómo todas estas confederaciones o uniones de países van a tener una guerra contra el pueblo de Israel. Entonces estos 10 cuernos representan a 10 países que van a dominar el mundo y donde se verá el imperio romano restaurado. ¿Por qué? Porque el anticristo va a estar, digamos que, llamado a ser el líder de todo el mundo. Satanás siempre ha estado con guerra contra la mujer. Siempre. Si nosotros nos vamos al inicio de la creación, si nosotros vamos al libro de Génesis, hay algo que se llama el protoevangelio. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Evangelio es la buena noticia. Entonces, la buena noticia nosotros la conocemos como la venida de Cristo, el nacimiento, ¿sí? Y toda su obra redentora y todo lo que los apóstoles y
hicieron por medio de la palabra de Cristo y del Espíritu Santo para entregarla a todo el mundo, como hoy la podemos ver. Pero Satanás siempre ha estado en guerra con la mujer. Y aquí sí vamos a hablar de la mujer como tal, de Eva. En el versículo 15 de Génesis 3:15, que es lo que se llama el protoevangelio, dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Ahí le está hablando a la serpiente, o sea, a Satanás. Y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Esto claramente ha sucedido, ¿sí? La serpiente, Satanás, ha tenido descendencia. ¿A qué se refiere? A la maldad de los hombres, ¿sí? ¿Y a qué se refiere la descendencia de la mujer? Al pueblo de Israel. Dice: su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. ¿Qué quiere decir eso? Que los descendientes de la mujer, o sea, del pueblo de Israel, por medio de Cristo, quien es la cabeza, ¿cierto?, de la iglesia, destruyó a Satanás. Cristo en la cruz destruyó a Satanás, lo venció totalmente. Y Satanás solamente lo golpeó, porque aunque Cristo murió, pero después resucitó. Entonces por eso le dice a la serpiente que solamente le iba a golpear el talón a la descendiente de la mujer. Entonces la descendencia de la mujer, ¿sí?, el pueblo de Israel y Cristo, y la descendencia de Satanás, pues toda la humanidad, digamos, que jamás ha querido recibir de Cristo. Entonces acá vemos cómo siempre desde el inicio de la creación han estado en contienda el diablo, Satanás, con el pueblo de Israel. Y pues nosotros, al recibir a Cristo, nos volvemos parte de ese pueblo de Israel, esa nación santa, real sacerdocio, nación escogida, dice la palabra de Dios. Entendiendo ya lo que hemos visto, ¿sí?, y todo como se representa Satanás. Aquí hemos visto la representación de Satanás por medio de ese dragón escarlata, de las 7 cabezas, 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Esas diademas representan el poder del anticristo en esos días, ¿sí? Es muy, muy importante entender el poder que va a tener Satanás. Por eso en el versículo 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Miren, amados hermanos, Satanás, como se los hemos dicho en varias de las enseñanzas, Satanás actualmente tiene la posibilidad, ¿sí?, la posibilidad de entrar a la presencia de Dios para acusarnos, ¿sí?, para juzgar, hacer un juzgamiento, pero claramente quien juzga es Dios. Entonces, en este momento del que está hablando la palabra, dice: y su cola arrastrará la tercera parte de las estrellas del cielo. Están hablando de la caída de Satanás. Están hablando de una guerra que hay en el cielo con él, con Satanás, y cómo éste va a caer, cómo éste va a ser expulsado, ¿sí?, del cielo, para que ya nunca más pueda volver a entrar. Daniel, en el capítulo 8, versículo 10, profetizó esto. Dice: su poder llegó hasta los cielos, donde atacó al ejército de los cielos y arrojó a la tierra a algunos de los seres celestiales y a algunas de las estrellas y las pisoteó. ¿De cuáles estrellas se está refiriendo la palabra? De los ángeles. Recordemos que Satanás, ¿sí?, se lleva con él
a varios ángeles a los cuales engañan. Es que aquí está la clave del asunto con Satanás. Miren, si Satanás logró engañar a los ángeles que veían la gloria de Dios, estaban en la presencia de Dios y los logró engañar, porque esos son los demonios, son ángeles caídos. Imagínense cómo no lo harán con nosotros, que de una u otra forma no hemos visto a Dios en toda su plenitud. Nosotros lo vamos a ver y vamos a estar en su presencia cuando estemos en el cielo, pero en este momento digamos que no hemos visto eso. Entonces Satanás claramente, ¿sí? Claramente tiene un poder muy fuerte, una influencia muy grande. Por eso es que no podemos menospreciar al enemigo. Tenemos que estar en pie de guerra, en pie de batalla, espiritualmente hablando, claramente, para poderlo enfrentar. Por eso dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Imagínense, a la tercera parte de los ángeles se llevó. ¿Y dónde cayeron esos demonios? Esto es muy importante, donde dice, y las arrojó sobre la tierra. Por eso es que los demonios nos atacan, esos espíritus de maldad, los arrojó sobre la tierra, ¿sí? Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí nos está hablando que Satanás ya sabía que Cristo iba a nacer del pueblo de Israel, por eso se ha empecinado siempre en destruirlos. Vamos a ver una descripción muy rápida, ¿sí?, sobre Satanás, porque no podemos avanzar sin saber, bueno, contra quién es que estamos peleando, o la Biblia que habla sobre Satanás. Entonces hay dos pasajes muy importantes en la palabra de Dios sobre Satanás. Vamos a ver el primero. El primero está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, y vamos a leer los versículos del 11 al 19. Aquí vamos a ver la descripción que hace la palabra de Dios sobre Satanás. Es muy importante que estemos muy atentos, amados hermanos, para ver cómo es que este ángel caído se convirtió en lo que hoy en día es. Dice el versículo 11 del capítulo 28 de Ezequiel: luego recibí otro mensaje más del Señor. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Satanás también es llamado el rey de Tiro. Dice, dale este mensaje de parte del Señor soberano. Y aquí viene, mire, tú eras el modelo de la perfección. Mire cómo lo llama Dios, el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Amados hermanos, el diablo es sabio y por eso nos engaña. Miren, exquisita belleza. Él no se nos presenta a nosotros como lo vemos en las películas, con esa cara destrozada, como monstruos. No, el diablo se nos presenta a nosotros es de una manera atractiva hacia los ojos. Por eso es que estamos tan engañados, ¿sí? Versículo 13 dice, estabas en el Edén, el jardín de Dios. O sea, acá está reafirmando lo que dice en Génesis. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Miren cómo lo creó Dios. Dios creó hermoso a este ángel, a Satanás. Claramente él no se llamaba antes Satanás. Ya vamos a ver por qué. Dice que lo creó con piedras preciosas como cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, belirio azul y verde, onice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. O sea, miren cómo Dios describe a Satanás. O sea, eso es algo, Dios santo, que lo deja uno anonadado. Dice, te las dieron el día que fuiste creado.
Miren, esta parte es muy importante porque nos ratifica que Satanás no siempre ha existido. Satanás no es eterno. No es eterno. Ese atributo, como lo hemos venido estudiando en nuestros grupos de oración a las 7 de la noche, todos los días, eh, este, este ser no es eterno porque ese atributo solo le pertenece a Dios. Entonces Satanás fue creado y claramente tiene un fin, a diferencia de Dios. Versículo 14. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. ¿Sí ven? O sea, Dios le dio ese lugar a Satanás, ¿sí? Como poderoso guardián, como querubín. Tenías acceso al monte santo de Dios. Miren, tenías acceso. O sea, él podía entrar en la presencia de Dios. O sea, que actualmente estamos viviendo esa época. Y caminabas entre las piedras de fuego. Miren cómo lo creó. Eras intachable en todo lo que hacías. Desde el día en que fuiste creado. O sea, Dios lo creó bueno. Pero miren, como igual a nosotros nos dio algo que se llama el libre albedrío, pues a Satanás también. Y mire lo que hizo él. Hasta el día en que se encontró maldad en ti. El primer ser en pecar fue Satanás, no el hombre. Satanás fue el primero que pecó. Y ya vamos a ver cómo lo hizo. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Acá nos está diciendo lo que sucedió en Apocalipsis 4, ¿sí? En el versículo 4 del capítulo 12 que estamos leyendo, donde dice que y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. O sea, tenemos que estar muy pendientes para no perdernos. Entonces dice, entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios, te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego, o sea, entre los ángeles. Satanás tenía un lugar de privilegio, era un ángel poderosísimo. Fíjense que cómo describe Dios la creación de Satanás. A él lo llamaban el lucero de la mañana. ¿Por qué? Porque irradiaba luz. Por eso fue que se corrompió su corazón, porque fue un ángel tan bien creado. Por eso dice que tú eras modelo de la perfección. No dice que era perfecto, sino era modelo de la perfección. ¿Mm? Versículo 17. Tu corazón se llenó de orgullo. Miren, amados hermanos, lo que no podemos dejar entrar. No podemos dejar entrar en nuestro corazón. Debido a tu gran belleza, esas mujeres y esos hermanos que creen que porque su físico lo pueden lograr todo. Mire lo que le pasó a Satanás por eso. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. No podemos creer que lo sabemos todo o porque conocemos la palabra un poquito, entonces podemos menospreciar a los demás. Mucho cuidado con eso, amados hermanos. No podemos dejar que eso llene nuestro corazoncito. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo, a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. O sea, aquí nos ratifica, Dios va a destruir a Satanás, por supuesto que sí. Está diciendo cómo lo va a hacer, con fuego, y es lo que está describiendo el Apocalipsis. Más adelante lo veremos. Entonces, miren esto tan importante, de verdad que es una gran bendición poder estudiar la palabra de Dios. Miren, Satanás era un poderoso ángel, hasta que se halló maldad en él. Satanás anduvo en el Edén, fue vestido con piedras preciosas, hubo fiesta en el cielo en el día de su creación, era intachable. Satanás cuidaba la santidad de Dios. Imagínense lo que hacía él. Pero su corazón se llenó de orgullo, se corrompió
y quiso ser igual a Dios. Vamos a ir a la segunda parte de la Biblia donde nos habla sobre este ángel caído. En Isaías capítulo 14 vamos a ver un poco más sobre él. Como les dije, es necesario que entendamos quién es Satanás. Ya entendimos su creación y por qué cayó. Vamos ahora a leer sobre la caída de Satanás. Esto lo vemos en Isaías capítulo 14. Vamos a leer vamos a leer del versículo 9 en adelante para entender. Mire, en el lugar de los muertos hay mucha emoción por tu llegada, le está diciendo Dios a Satanás. Los espíritus de los líderes mundiales y de los reyes poderosos que murieron hace tiempo se ponen de pie para verte llegar. Esto es lo que va a suceder cuando Satanás sea destruido. Versículo 10. Todos exclaman a una voz: ahora eres tan débil como nosotros. Tu poder y tu fuerza fueron enterrados contigo. En tu palacio ha cesado el sonido del arpa. Ahora los gusanos son tu sábana y las lombrices tu manta. Versículo 12. Y aquí viene: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? ¿Sí ven cómo se llamaba anteriormente Satanás? El hijo de la mañana. En otras versiones dice lucero de la mañana. Dice: has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo. Miren el pecado de Satanás. Subiré al cielo para poner en mi trono por encima de las estrellas de Dios. O sea, quería ser igual a Dios. Voy a prescindir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Ay, amados hermanos, esto es lo que nosotros debemos evitar: que nos aplaudan, que recibamos nosotros la honra y la gloria. Nosotros no merecemos nada. Todo eso le pertenece a Papito Dios. Versículo 15. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán: ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? Miren cómo describe Isaías la caída de Satanás, y que por más de que Dios lo creó de una manera buena, como modelo de perfección, pues cuando dejamos entrar el orgullo y el envanecimiento a nuestro corazón, definitivamente estamos cavando nuestra propia tumba, como le ha sucedido a Satanás. Pero él no perdió su poder. Fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles, pero no perdió su poder. No podemos subestimar a Satanás. Por eso debemos estar siempre en oración, en ayuno, como nos ha venido enseñando la palabra de Dios, en vigilia, unidos entre todos, ¿sí? Intercediendo los unos por los otros. Y miren entonces ahora qué es lo que intenta hacer Satanás, o qué es lo que ha intentado hacer. Vamos a devolvernos ahora a Apocalipsis 12. Ya aprendimos sobre Satanás, ¿sí? Que lo quiera volver a leer, le repito las citas: Ezequiel 28 del 11 al 19 y Isaías 14 del 9 al 17. Entonces vamos a otra vez a volvernos para terminar la enseñanza del día de hoy. Apocalipsis 12, versículo 5, dice que Satanás estaba persiguiendo, ¿no? Se paró al frente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, está hablando de Cristo. Versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón dio a luz,
que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, como vemos, el propósito de Satanás, ¿sí? Era destruir a Jesucristo, no permitirle nacer, ¿sí? Para que no se cumpliera la profecía. Como nosotros bien sabemos, pues Satanás es sabio, él conoce la palabra, él conoce la escritura. Sí, eso lo debemos tener muy presente, conoce la palabra, mucho cuidado porque a veces decimos, eso yo para qué estudio la palabra, eso yo no lo necesito, no, claro que sí, amados hermanos, porque yo debo conocer a mi enemigo es Satanás, y Satanás conoce la palabra, pues yo debo instruirme en la palabra para saber cómo combatirlo. Isaías 66, versículo 7 dice, aún antes de que comenzaran los dolores de parto, Jerusalén dio a luz un hijo. Entonces, aquí vemos cómo el profeta Isaías, ¿sí?, estaba hablando del nacimiento del Hijo de Dios. Y miren cómo dice que va a ser o sea, Isaías profetiza cómo iba a ser el Hijo de Dios. Dice que Jesús regirá con vara de hierro a todas las naciones y que su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que Cristo va a ser Rey de Reyes, como pues ya lo es, ¿sí? Pero que Él va a venir acá a la tierra para gobernar y para instaurar su reino. En eso ya lo hemos estudiado, lo hemos hablado y lo hablaremos también, en donde miraremos el reino milenario, ¿sí? Pero acá nos está diciendo que Cristo siempre ha sido llamado a hacer eso, a ser nuestro rey, rey de reyes y a regir. La vara de hierro quiere decir con rectitud, que no se tuerce, que no cambia, que Él es el mismo. En el Salmos capítulo 2, en Salmos 2, versículos 7 y 9 dice, miren, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Esto es lo que va a suceder al final del Apocalipsis, de la guerra del Armagedón, la cual estudiaremos también más adelante. La guerra del Armagedón es la última batalla de la gran tribulación. Habrá otra, pero la gran batalla va a ser esta, la del Armagedón, y pues donde las naciones van a ser juzgadas con vara de hierro por el Señor Jesús cuando ponga sus pies en la tierra, ¿sí? Isaías capítulo 7 versículo 14 también nos habla de esto. Dice Isaías capítulo 7 versículo 14, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel, pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Entonces aquí está hablando, ¿sí?, de el nacimiento de Jesús. Emmanuel, ya sabemos que significa Dios está con nosotros. Entonces eso significaba, ¿sí?, la venida de nuestro amado Rey Celestial. También lo vemos ahí junto, cómo se profetizó la venida de Cristo. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice, pues nos ha nacido un niño,
un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Qué hermoso, ¿cierto? Como nuestro amado Rey es descrito en las Escrituras, y yo creo que de una u otra manera se queda uno corto para poder expresar esto. Y es que hemos visto cómo Dios siempre ha protegido, vuelvo y retomamos con lo que iniciamos, cómo Dios ha protegido a la nación de Israel y también protegió a su Hijo, porque al igual que Cristo cuando nació, ellos tuvieron que huir al desierto para que Herodes, quien lo perseguía en esa época cuando nació el Señor Jesús, mandó un edicto, sí, usado por Satanás para matar a todos los niños que habían nacido en esa época. Entonces, asimismo, está hablando acá en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 6, el último versículo de nuestro estudio del día de hoy, porque dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Cristo, el Señor Jesús, en su niñez, cuando era un bebé, ¿sí?, estuvo también este periodo de tiempo en Egipto, en el desierto, protegido por Dios para que Herodes no lo encontrara. Y asimismo, ¿sí?, la mujer en el Apocalipsis, que es el pueblo de Israel, cuando Satanás ya se levante contra el pueblo para destruirlo, para matarlo, pues el pueblo de Israel tendrá que huir al desierto para no ser muerto a manos ¿de quién? Del anticristo y de Satanás y del falso profeta. Amados hermanos, como vemos, van a ser 3 años y medio muy fuertes, muy dolorosos, porque Satanás, ¿sí?, ahí sí, como dice el dicho, en persona, va a ir por el pueblo de Israel en este caso, pero no creamos que solamente va a ser por ellos, también por los que se hayan quedado, por los gentiles, ¿sí? Por eso los israelitas que no adoren a Satanás, pues van a ser perseguidos, pero Dios los protegerá. Amados hermanos, ha sido un placer poder compartir la palabra de Dios. Espero que hayan sido bendecidos así como yo y con esta hermosa enseñanza. Dios los guarde y los proteja y nos encontraremos en una próxima ocasión. Bendiciones.